Hola a todos, buenas tardes. Como bien decía Andrés, mi nombre es Pedro Simunovich. Soy geólogo de la Universidad Católica del Norte y soy máster en hidrología subterránea de la Universidad Politécnica de Cataluña. Actualmente me encuentro cursando un doctorado en ciencia, mención geología en la Universidad de Chile. Pero hoy vengo como representante de la empresa Aquist Hidrogeológica. Me desempeño como gerente técnico en esta empresa. Trabajo básicamente viendo toda el área técnica. Hablarle un poco de la empresa, Aquist es una consultora de recursos hídricos subterráneos. Em, Tiene cerca de 7 años de experiencia en donde trabajan alrededor de 20 personas, dentro de las cuales son hidrogeólogos, geólogos, ingenieros, y algunos estudiantes de geología. De hecho, actualmente dos estudiantes de la carrera de geología de la Universidad del Desarrollo están trabajando con nosotros, cuales nos prestan ayuda en diferentes proyectos relacionados a hidrogeología, etc. Hoy vengo a comentarles acerca de algunos estudios que hemos estado realizando como empresa en relación a acuíferos costeros y el fenómeno de intrusión salina. Entonces, un poco para contextualizar, Chile tiene cerca de 6.500 kilómetros lineales de costa desde el norte hacia el sur. Sin embargo, si consideramos las líneas de costa de las islas y las penínsulas de la macrozona sur y austral, son cerca de 80.000 kilómetros lineales de costa. Ahora, Chile se divide fundamentalmente en tres unidades fisiográficas importantes: la cordillera de los Andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, en términos generales, cuando llueve en la depresión intermedia, parte del agua escurre superficialmente sobre los sistemas fluviales y son descargadas hacia el mar. Otra parte se evapora en superficie, otra es transpirada y devuelta a la atmósfera por las plantas en forma de humedad, y parte de esta agua que queda se infiltra en el terreno. Esta infiltración llega hasta los rellenos sedimentarios y se encuentra con un basamento rocoso en donde se forman o da origen a, a estas reservas hídricas subterráneas que llamamos acuíferos. Algo similar ocurre desde la cordillera de la costa hacia el oeste, en la planicie litoral. En la planicie litoral existen diferentes depósitos de rocas, de sedimentos, de rocas sedimentarias, eh, los cuales podrían llegar a ser grandes reservas hídricas subterráneas, pero una cosa importante que ocurre en los acuíferos en la zona costera es que estos acuíferos están en contacto directo con el mar a través de una interfaz salina. Ahora, una consecuencia inmediata del desarrollo demográfico y económico que se ha producido en las últimas décadas en las zonas costeras es la necesidad de disponer de recursos hídricos acorde a las exigencias requeridas para cada uso, como bebida, eh, para la producción agrícola o la industria. Por ello, los acuíferos costeros han adquirido una importancia estratégica como fuente inmediata y a veces única del recurso hídrico. Ahora, el problema es que su explotación induce a la aparición de este fenómeno de intrusión marina, que en ocasiones puede poner en peligro la sostenibilidad. En la imagen de la derecha podemos ver una figura de Chile en donde se muestran el porcentaje de disminución de los caudales de los ríos en los últimos 10 años, según la DGA al 2021, en donde podemos ver que los caudales de los ríos cercanos a Chile central ha disminuido casi en un 90%, y en la macrozona norte y en la macrozona central entre un 47 y un 32%, lo cual hace que la disponibilidad de agua superficial sea menor, por lo cual el recurso hídrico subterráneo aparece como alternativa para poder suplir las necesidades de bebida y de la producción agrícola e industrial. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan los acuíferos costeros? Eh, Cuando llueve en la costa, como bien decíamos, parte escurre superficialmente hasta el mar, otra se evapora y parte de esta infiltra en el terreno, dando lugar a estos acuíferos costeros. Con la fuerte presión antrópica, lo que ha sucedido es que las zonas costeras necesitan de aguas subterráneas para poder abastecerse. Entonces, una disminución en la presión que tiene un acuífero costero versus el agua salada, porque podemos considerar que el mar
es una gran masa de agua que tiene una presión más o menos constante. Bien. Sin embargo, la relación entre el volumen del agua del mar con el agua dulce de los acuíferos es enorme, por lo que una pérdida de presión en los acuíferos costeros induce a este fenómeno de intrusión salina. Esta interfaz salobre que separa el agua dulce del agua salada es dinámica, por lo cual estas líneas de flujo que vienen desde el continente y descargan hacia el mar son de alguna manera necesarias para que la interfaz salina encuentre un equilibrio natural. Ahora, cuando se producen bombeos desde esta zona, o si bien disminuyen las precipitaciones, lo que pasa es que el caudal que se descarga desde el agua dulce del acuífero al mar disminuye, por lo que esta interfaz salina se moverá hacia el continente tratando de encontrar un nuevo equilibrio. Hoy les quiero mostrar un estudio que hemos realizado como empresa en donde se siguió la siguiente metodología para caracterizar la intrusión salina y de alguna manera gestionar el acuífero de una manera sustentable y sostenible en el tiempo. La primera etapa corresponde al establecimiento de una línea base. Este es un estudio en donde realmente no se tenía mucha información, por lo cual se tuvo que hacer un levantamiento de información con reconocimientos geológicos, geomorfológicos y estructurales en terreno, campañas de aplicación geofísica, catastro de pozos, monitoreos de niveles, etc. Como segunda etapa, se realizó un modelo hidrogeológico conceptual, el cual de alguna manera expone las características más importantes del funcionamiento hidrodinámico del acuífero. Entre otros, se define la superficie freática del sistema, es decir, a qué profundidad más o menos está la superficie freática. Se definen las unidades hidrogeológicas más importantes y sobre todo, y lo más importante es que se realiza un balance hídrico, es decir, cuánta agua entra y cuánta agua sale del sistema. Y por último, una vez que entendemos cómo funciona la hidrodinámica y la hidrogeoquímica del flujo subterráneo, se realiza una modelación hidrogeológica numérica con el objeto de poder representar y simular qué es lo que pasa en la realidad. De esta forma, podemos evaluar escenarios predictivos, se pueden simular diferentes escenarios con el objeto de conocer cómo será el comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones. Entonces, el área de estudio corresponde a una península ubicada en el sur de Chile, donde las unidades sedimentarias reconocidas incluyen secuencias asignadas a la glaciación Yanquihue, que es del Pleistoceno superior, y está compuesta por sucesiones morrénicas y glacios fluviales. Con la información estratigráfica que pudimos obtener de la recuperación de muestras de los pozos perforados, lo que hicimos fueron dos perfiles, uno longitudinal y uno transversal, que de alguna forma representen la disposición geológica de las unidades definidas. Entonces, en términos generales, tenemos 6 unidades, las que se pueden definir como la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, que son las que coronan en la secuencia sedimentaria. Luego tenemos una unidad 4, que es una unidad que está compuesta de gravas con algo de arena, que representa la unidad 4, y luego una unidad 5, que es un basamento que en términos prácticos, para facilitar los cálculos, se consideró como impermeable, pero realmente es muy poco permeable. Si bien permite el paso del agua, este paso es tan lento que podría ser considerado despreciable. ¿Bien? Y este basamento hidrogeológico corresponde a una secuencia de limos y arcillas masivos, bien potentes, y que actúa como cubeta, actúa como el basamento que permite que el agua se disponga por sobre esta secuencia impermeable. Además, se realizó un balance hidrometeorológico en toda la península, considerando la información pluviométrica disponible de las estaciones meteorológicas del sector. A modo general, la cuenca recibe una recarga de 1.650 milímetros al año. De esta precipitación, cerca del 50% se infiltra en el terreno, lo que va a corresponder a la recarga neta del acuífero. Ahora, por otro lado, el sector donde se ubican las captaciones subterráneas, que es este sector que está acá en la figura de la derecha,
corresponden a dos pequeñas subcuencas, las que tienen una recarga por precipitación de 27 y 53 litros por segundo respectivamente, por lo cual el agua que se recarga en este sector, solo en este sector, corresponde a 80 litros por segundo. Ahora, para establecer esta piezometría, se realizaron mediciones del nivel de agua en todos los pozos que estaban en el sector, con el objeto de poder definir cuáles son las direcciones de flujo del agua subterránea. Ahora, estas curvas isofreáticas, ¿qué es lo que muestran? Muestran que la divisoria de agua se encuentra ubicada al norte de la península, con un eje de orientación noroeste, y desde esta divisoria el agua escurre subterráneamente, principalmente hacia el suroeste y en menor medida hacia el noreste, pero esto es lo más importante, que esta división de aguas que se puede ver acá hace que el agua fluya subterráneamente en esta dirección, como podemos ver en las líneas de flujo que están demarcadas. Además de esto, se realizaron ensayos de bombeo en todos los pozos del sector con el objeto de poder definir las propiedades hidráulicas que tiene el sistema, es decir, cuáles son los parámetros fundamentales que dominan el flujo en esta península, ¿bien? Donde los valores de transmisividad obtenidos se encuentran dentro de un rango estimativo entre 1.000, 1.200 metros cuadrados día, siendo mayor o menor en algunos sectores. Y por último, se definieron estas tres unidades hidrogeológicas que corresponden a la unidad A, que es una unidad de alta permeabilidad, pero que no está saturada, ¿bien? O está, podríamos decir, parcialmente saturada, y que corresponde a esta unidad que corona el sistema. En segundo lugar, la unidad B corresponde a una unidad aluvial de permeabilidad media-alta y se encuentra completamente saturada. Cabe destacar que en esta zona se encuentran importantes lentes de arcilla o lentes de limo que de alguna forma le dan cierta anisotropía al sistema. Bien, por último, la unidad C, que corresponde al basamento hidrogeológico, es una unidad saturada de muy baja permeabilidad y que para efectos prácticos se considera impermeable. Ahora, con el objetivo de poder conocer las propiedades geoeléctricas del relleno sedimentario, es que se realizó una campaña geofísica utilizando la técnica de tomografía de resistividad eléctrica, en donde se definieron 10 perfiles geofísicos que tendrán una profundidad de exploración entre 100 a 300 metros, dependiendo del largo de los perfiles. Ahora, como se puede ver en estas dos figuras, los perfiles de tomografía revelan resistividades que van desde los 1500 ohm metros, que son las que están en color azul, hasta cerca de los 2 o 3 ohm metros, que son las que se ven en colores más morados, rojizos. ¿Qué quieren decir? ¿Qué quieren decir estas resistividades? En términos generales, los sedimentos y rocas son malos conductores eléctricos, por lo menos cuando están secos. Por lo tanto, poseen valores de resistividad altos, tal como se puede ver en los colores azules que se encuentran por encima y que podrían ser asociados a la unidad hidrogeológica A. Bien, podríamos interpretar que son sedimentos de grano grueso, pero que tienen una alta resistividad porque la conductividad es muy baja, y eso es porque no están saturados, es porque están secos. Por otro lado, los colores que van desde los verdes a los amarillos corresponden a la unidad B, que básicamente son gravas y arenas, pero estas sí están saturadas en agua dulce. Y es por eso que presentan una resistividad menor, porque son mayores conductores que las rocas que están no saturadas o que están secas. Y por último, tenemos unas zonas que de color rojizo a morado, que son zonas donde la resistividad es muy, muy baja. O sea, es realmente baja. O sea, la conductividad eléctrica, por lo menos, en esta zona es extremadamente alta. Esto nos podría dar un indicio de que podríamos estar en presencia de alguna posible intrusión salina, o que simplemente hay un cambio químico en el agua, la cual produce una mayor concentración de iones, una mayor concentración de sales, y por lo cual la conductividad eléctrica es más alta en esta zona. Este es el perfil de resistividad A2, que es el que se encuentra justo acá, perpendicular a la línea de costa, y que interseca dos pozos, que son los pozos 6 y 7.
que al parecer se podrían ver aquí en el perfil de resistividad. Bien, este otro perfil de resistividad es el perfil B2, este perfil que está en este sector, en donde podemos ver que hacia los sectores de la costa predominan estos colores medio morados de muy baja resistividad y que podrían estar asociados al fenómeno de intrusión salina. Ahora, realmente no hemos tomado muestras hasta aquí, por lo menos, que nos puedan definir si es que se trata de una intrusión salina o no. Estos son los perfiles de resistividad C2 y C3, que se ubican en este sector de acá, en donde podemos ver que el perfil C2, que es perpendicular a la costa, pero por el sector norte, no se revelan resistividades tan bajas como los que vimos anteriormente. Y justo en este sector de acá no hay pozos y no hay explotación, lo cual podríamos hablar de un acuífero que no presenta intrusión salina, por lo menos en este sector de acá. Y en el perfil geológico C3 pasa un poco lo mismo. Tenemos una zona que no está saturada, que es una zona de mayor resistividad eléctrica, y luego una zona que es de color verde a amarillento, que podría ser considerada como sedimentos que sí están saturados, pero en agua dulce. Ahora, con el objetivo de comprender las anomalías observadas en el estudio geofísico, es que se realizó una toma de muestras para análisis físico-químico de aguas subterráneas. Estas muestras fueron obtenidas a partir de los pozos disponibles en el sector y se analizaron cationes, aniones y parámetros físico-químicos, además de un análisis isotópico en cada pozo que lo veremos más adelante. Entonces, estos son algunos de los resultados obtenidos. Acá se puede ver en el diagrama de Piper que se desprende que por lo menos existen dos tipos de agua, dos familias de agua en el sistema. La primera, que está marcada con color rojo, corresponde al tipo de agua que está en los pozos que están más cercanos a la costa. Bien, estos pozos contienen aguas que son cloruradas sódicas y su composición es muy similar a las del agua de mar. Se tomaron muestras de la bahía norte y de la bahía suroeste y básicamente se plotean en este sector de acá que corresponden a estas aguas que son cloruradas sódicas. Entonces, las aguas del pozo 3, del pozo 6 y del pozo 7 son bastante similares a la composición química, por lo menos, del agua de mar. Por otro lado, tenemos esta familia o estos tipos de agua de una composición muy diferente. Es interesante que aguas que provienen de una misma fuente de recarga, que en este caso es la lluvia, presentan una composición tan distinta. Ahora, por otro lado, los valores de conductividad eléctrica que se midieron en los pozos también presentan valores, por lo menos las de los pozos 5, 9 y 13, que son los pozos que están más alejados de la costa, tienen conductividades eléctricas de entre 150 a 820 microsiemens partido centímetro, lo cual es considerado como normal dentro de las aguas continentales de lluvia. Pero por otro lado, el pozo 3, el pozo 6 y el pozo 7, que son los pozos que tienen aguas cloruradas sódicas, presentan conductividades eléctricas cerca de los 20.000 microsiemens partido por centímetro, que probablemente es más que eso, solamente que el instrumento de medición que teníamos en ese minuto medía hasta 20.000 microsiemens partido por centímetro, lo cual realmente, si es que nos da un valor tan alto, podríamos estar pensando en un agua que tiene una concentración de iones bastante elevada. Además de los análisis químicos, se realizaron estos perfilajes de conductividad eléctrica en los pozos con el objeto de poder determinar la profundidad a la cual ocurren estos cambios químicos que se evidencian en el análisis tanto geofísico como en análisis hidrogeoquímico. Ahora, como se puede observar en el pozo 5, que corresponde al pozo que está más alejado de la costa, presenta concentraciones menores a 500 microsiemens partido centímetro y se mantiene relativamente estable en todo el sondaje. Pero por otro lado, el pozo 3, que es el pozo que está más cercano a la costa, presenta conductividades eléctricas a partir de los 48 metros aproximadamente, conductividad eléctrica cerca de 25.000 microsiemens partido por centímetro, lo cual, por lo menos, podríamos seguir pensando en que está ocurriendo un fenómeno en este sector que está contribuyendo con iones al agua en el sector del continente. Bien,
Entonces, de esta forma podemos estar segurísimos de que existe en cambio la composición química del agua en profundidad, y conociendo la química y la hidráulica del sistema, podemos hablar derechamente de que está ocurriendo un fenómeno de intrusión salina. En estos perfiles A1 y el perfil A2, que son perfiles transversales, perpendiculares a la línea de costa en el sector de los pozos, se realizó de manera esquemática un dibujo que permite saber a qué profundidad está la cuña salina según los diferentes datos medidos de los perfiles de conductividad eléctrica, en donde podemos ver que gran parte de la costa del acuífero está completamente salinizada, por lo cual los pozos 3, 2, 6, 7 son pozos que ya no dan agua dulce, son pozos que presentan una concentración de iones tan alta que realmente no pueden ser usados ni para uso industrial ni para bebidas. Como última etapa, lo que se realizó fue un análisis isotópico para caracterizar la cuña salina. Básicamente las técnicas de análisis isotópico utilizadas en este estudio corresponden a la medición de los valores de oxígeno 18 y deuterio. El objetivo de este análisis es determinar cuál es la proveniencia de estas aguas y cuál es el porcentaje de mezcla entre el agua dulce y el agua salada. Debido a diferentes efectos como la altitud, la altura geográfica, la estacionalidad, la temperatura, la lluvia de cada lugar, suele mostrar variaciones locales importantes. Ahora, no obstante esto, en 1961, Craig tomó muestras de agua de lluvia de todo el mundo y las distribuyó en un gráfico de delta oxígeno 18 versus delta deuterio. Y observó que la dispersión de los valores realmente no era muy grande y que se ubicaban a lo largo de una línea recta, que es esta que se puede ver en este sector, que corresponde a la línea meteórica mundial. Es decir, las aguas meteóricas de algún sector van a tener una firma isotópica que está de alguna manera empobrecida en oxígeno 18 y el isótopo deuterio. ¿Por qué sucede esto realmente? Es porque tomamos como medida estándar o como parámetro el agua de mar, considerando que gran parte de la Tierra está cubierta por el agua del mar. Consideramos que la composición isotópica del mar es el estándar. Por otro lado, los valores de la composición isotópica que revelaron los pozos de esta península indican que están bastante empobrecidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pudimos plotear en un mapa, en un gráfico deuterio versus oxígeno 18, y esto fue lo que nos resultó. Ahora, ¿cómo comparamos esto con la línea meteórica mundial? Si es que ponemos la línea meteórica mundial, vemos que por lo menos hay 4 muestras de las muestras que tomamos en el área de la península que se desvían de la línea meteórica mundial y se acercan al origen, que el origen es el 00. Entonces, realmente el origen es el mar, si es que consideramos que estas son desviaciones estándar respecto a la composición isotópica del agua del mar. Quiere decir que si es que yo tengo una muestra de agua de mar, como esta muestra de aquí, debería ser muy cercana al 0, y eso es lo que ocurre. O sea, básicamente estoy demostrando desde la hidrogeoquímica y desde la isotopía que existe una mezcla entre el agua dulce y el agua salada en los sectores costeros de esta península. Y esto es más o menos lo que pasa. Esto es el modelo conceptual del área de estudio, donde tengo el mar, tengo el continente, tengo una posición original que es previa al bombeo. Y esta posición original de la interfaz salina, producto de una descarga artificial del acuífero, un bombeo descontrolado, lo que hace es tomar posición, buscar un nuevo equilibrio entre la presión del acuífero dulce y la presión del mar, de manera que la interfaz salina se ha movido hacia el continente, lo que ha hecho que los pozos que se ubicaban en los sectores más cercanos a la costa dejen de entregar agua dulce y empiecen a entregar directamente agua salada. Entonces, una vez que ya conocemos cuáles son las propiedades hidráulicas que dominan el flujo en estos sistemas,
una vez que conocemos la recarga, cuánta agua entra, cuánta agua sale, cuáles son las unidades hidrogeológicas presentes en el sistema y además cuál es la piezometría, podemos hacer lo que se llama un modelo numérico, un modelo hidrogeológico numérico, que básicamente es una herramienta de gestión. Nos permite simular diferentes escenarios y de alguna forma predecir qué es lo que va a pasar eh, si es que tengo una condición particular. Entonces, este modelo fue parametrizado por diferentes zonas, siguiendo las distribuciones de las unidades hidrogeológicas dadas por el modelo conceptual. De acuerdo a la geología y a los ensayos hidráulicos realizados en los pozos disponibles, fue posible dividir el área de estudio en diferentes zonas, ¿bien? Las cuales presentan parámetros hidráulicos diferentes y por lo cual el flujo se mueve de manera distinta en estas zonas, ¿bien? Y estas son las zonas que pudimos definir, zonas que tienen diferentes parámetros hidráulicos y que representan el modelo hidrogeológico conceptual. Ahora, por otro lado, para el modelo numérico se consideraron condiciones de borde. Las condiciones de borde que se consideraron fueron, en primer lugar, para simular la recarga por precipitaciones que tiene la península, se utilizó un paquete Recharge, esto con el objeto de poder simular esta recarga que por precipitaciones. Ahora, esta recarga por precipitaciones también tiene que tener una química particular. En este caso, lo que queremos hacer con este modelo de densidad variable es poder saber si es que los cloruros que se encuentran en el mar entran al continente o no. Bien, entonces, para el agua de la recarga se consideró una concentración relativa de cloruros de 0,02. Por otro lado, la descarga en el suelo marino, que es la que podemos ver en colores morados, se utilizó un paquete General Head Boundary, dado que no se observaron mayores afloramientos de agua subterránea en el borde costero. Es decir, el agua dulce que recarga a través de la precipitación debe necesariamente descargar de manera subterránea bajo el mar, en el suelo marino. Y para simular esta descarga se utilizó esta condición de carga general en toda la área del modelo con mar, con una altura de referencia de 0 metros sobre el nivel del mar y una conductancia de 25.000 metros cuadrados, lo suficientemente alta como para no controlar los flujos de descarga en este sector. Y adicionalmente se le asignó una concentración relativa de cloruro de 1, que podría ser que en este caso representa la cantidad de cloruros que tiene el mar. Para simular la carga y la concentración de agua de mar se utilizó un paquete de carga específica, o CH, que es este que vemos acá en color azul, con una altura igual a 0 metros sobre el nivel del mar y con una concentración relativa de cloruro igual a 1. Bien, esta condición es aplicada en los bordes donde hay mar, tanto en el sur como en el norte del área. Y por último, para simular la descarga artificial que tiene la península producto del bombeo, es que se utilizaron los paquetes Well para los pozos, para los pozos en el área de estudio. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta modelación numérica? La tabla en este sector muestra el balance hídrico de la condición inicial, es decir, la recarga del sistema. La recarga del sistema es de 220 litros por segundo, que corresponde a las precipitaciones, con una entrada menor de agua desde la carga específica y desde la General Head Boundary, pero que podrían ser consideradas como despreciables. Bien, ahora, en las salidas de agua, básicamente es claro que gran parte de la salida de agua corresponde a la condición de carga general. ¿Qué quiere decir esto? Esto realmente quiere decir que el agua que precipita sobre el acuífero fluye subterráneamente y es descargada en la línea de costa, tanto en el norte como en el sur, y permite que la concentración relativa de cloruro dentro del continente sea entre 0,02 y 0,04, mientras que la interfaz salina
se mantiene restringida hacia las líneas de costa. Esto es la condición inicial, antes del bombeo. Ahora, veamos qué sucede cuando aplicamos el bombeo. Se aplicó el bombeo histórico de los pozos de la península, en donde, en donde se muestra cómo cambian los flujos respecto a la condición inicial. Y esto es producto de un bombeo de 235 litros por segundo. Esto corresponde a la salida. Entonces, producto de este bombeo se produce un aumento en la entrada de agua de mar desde la condición GHB. Estas son las entradas. Entonces, al sistema está entrando agua y está entrando agua salada con una concentración de 1, la cual se va a dispersar continente adentro. Bien, entonces, producto de este bombeo, se produce un aumento en la entrada de agua de mar desde la condición general, y por otro lado, una disminución en la salida de agua de mar desde esta condición, es decir, esta de acá. La salida de agua dulce hacia el mar baja, y por otro lado, la entrada de agua marina hacia el continente aumenta. Entonces, se modelaron diferentes escenarios. Una vez que ya tenemos la condición inicial y la condición final, lo que podemos hacer es predecir qué es lo que pasa, qué es lo que pasará en 20 años más. Eso es lo que modelamos. ¿Qué es lo que pasará en 20 años más si es que se mantiene la configuración actual de los pozos con los bombeos desde los pozos 9, 11 y 13 a un caudal constante igual al de un comienzo, que es de 85 litros por segundo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La figura de acá abajo muestra la evolución de la concentración relativa de cloruro para el pozo 9, para el pozo 11 y para el pozo 13, cuya ubicación se muestra en el mapa, el 13, el 9 y el 11. Entonces, tanto los pozos 11 como el pozo 13 realmente no sufren cambios significativos en las concentraciones de cloruro, por lo menos durante los primeros 20 años de simulación. Pero por otro lado, el pozo 9 presenta un aumento en su concentración, y esto es lo que pasa en planta. La intrusión salina avanza hacia el continente producto de un bombeo descontrolado, pierde presión el acuífero en este sector, lo que hace que la interfaz salina encuentre un nuevo equilibrio. Ahora modelamos otro escenario, que es el escenario número 3, donde se muestra la evolución de la concentración relativa de cloruro para los pozos 9A, 11 y 13. El pozo 9A es un pozo que simulamos también. Este pozo realmente no existe. Pero ¿qué es lo que pasa si es que en lugar de bombear desde los pozos que están más cercanos a la costa, creamos un pozo que está más alejado de la costa y bombeamos desde acá? Entonces esto es lo que pasa en un periodo de 20 años. Tanto el pozo 9 como el 11 como el 13 realmente no sufren cambios significativos en sus concentraciones, por lo menos para los primeros 20 años de simulación. Entonces, con esto se interpreta que manteniendo el caudal de bombeo que se está bombeando en un comienzo, pero en una nueva ubicación, que es la del pozo 9, realmente los pozos mantienen su salinidad en un nivel bajo. Entonces, realmente sí se puede controlar la intrusión salina. Lo que es necesario hacer es desestresar las zonas, porque realmente si es que yo bombeo solamente de aquí, lo que voy a hacer es disminuir la presión del acuífero, pero a nivel local, porque en este sector de aquí, en este sector de aquí, en estos sectores de acá, realmente no tengo bombeo, no tengo depresiones importantes. La depresión, la gran depresión que voy a tener de los niveles en el acuífero de agua dulce va a ser en este sector, por lo que la intrusión salina va a entrar hacia el continente, pero en el lugar donde hay menor presión. Entonces, como conclusiones, realmente el entendimiento hidrodinámico de los acuíferos costeros es la principal herramienta para gestionar estos sistemas. Los acuíferos costeros son acuíferos muy delicados, que una vez que la intrusión salina penetra hacia el continente, es muy difícil desalinizar, debido a que por mucho que yo pueda hacer recarga artificial o lo que sea, me va a costar mucho sacar de los poros esa agua que está salinizada, debido a que existe una tensión
dentro de los poros que no permite que el agua se mueva. Ahora, por otro lado, este fenómeno de intrusión marina es un fenómeno dinámico en donde la interfaz salina se va a mover hacia adentro o hacia afuera del continente dependiendo solo de la presión del agua dulce alojada en el acuífero. Podemos considerar de que el mar tiene una presión más o menos siempre igual debido al gran volumen. Entonces, para evitar la aparición o la intrusión salina, es necesaria la adecuada planificación y gestión, para lo cual entra el trabajo de los hidrogeólogos y de las hidrogeólogas, porque caracterizar estos sistemas es realmente complejo y se necesitan muchos estudios. No muchos profesionales lo pueden hacer. Entonces, es tarea de los hidrogeólogos poder caracterizar estas zonas y poder, de alguna manera, gestionar para que el recurso hídrico pueda explotarse de manera sostenible en el tiempo, porque una vez que el acuífero se saliniza, realmente es muy difícil poder desalinizarlo. Por último, nos hemos dado cuenta que la sobreexplotación de estos acuíferos costeros favorece este fenómeno de intrusión salina, lo cual disminuye la oferta del recurso hídrico subterráneo, lo que llevaría a buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable. Como lo dije antes, el papel que juegan los hidrogeólogos e hidrogeólogas en la gestión de estos acuíferos costeros realmente es de vital importancia. Estos análisis hidrogeológicos son muy detallados y es necesario para la gestión de todos los acuíferos costeros que tiene Chile que por lo menos empecemos a diagnosticarlo y de alguna forma buscar la forma de poder explotarlo de manera sostenible en el tiempo. Eso, muchas gracias. Hola, Pedro. Muchas gracias por la charla. Estuvo súper interesante. No sé si los que estaban presentes tienen alguna pregunta con respecto a ella o por chat. Acá Blanca Gana dice muchas gracias, Pedro, muy claro todo y muy interesante tu trabajo. Bueno, acá hay una pregunta de Sofía McFarlane. Dice, hola, primero que todo, muchas gracias por la charla. Las dudas que me surgieron son que las consecuencias que genera la ocurrencia de una intrusión salina a corto y largo plazo. ¿Se puede hacer algo para revertirlo y cuáles son los costos asociados? Y por último, ¿cuánto tiempo se logró registrar el cambio en la condición inicial a la final? Bien, excelente pregunta. Muchas gracias, Sofía, por tu pregunta. Realmente, les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba haciendo mi magíster en Barcelona, me tocó mucho estudiar el acuífero del Delta del Llobregat, que básicamente es el acuífero del cual se abastece la población de Barcelona. Entonces, durante la época de los 60, la actividad industrial de Barcelona llevó a que se explotara el acuífero del Delta del Llobregat, que es un acuífero costero, de una manera descontrolada. ¿Y cómo se dieron cuenta de esto que pasaba? No sé si ubican los autos SEAT. Estaba la fábrica de esos autos en Barcelona. Y luego utilizaban agua del acuífero para poder pintar estos autos. Entonces, de a poco se dieron cuenta de que la pintura de los autos se empezó a descascarar y hicieron análisis del agua y tal, y se dieron cuenta de que la intrusión salina había avanzado de manera considerable hacia el continente. Entonces, desde los años 60 es que los catalanes comenzaron a combatir de alguna forma este efecto de la intrusión salina. ¿Qué es lo que hicieron? Eh, Creo que lo más importante que hicieron fue una barrera positiva de pozo en el sector de la costa. ¿De qué manera funciona esto? Sobre la línea de costa se perforan pozos y luego se inyecta agua dulce de manera de generar un gradiente que permita que el agua salada se mantenga hacia la línea de costa y que por otro lado el agua dulce, digamos, se mantenga en el acuífero hacia el continente. ¿Cuánto tarda este proceso? Realmente son procesos muy largos. No solamente hicieron esto de recarga artificial, esta barrera positiva, sino que además hicieron dragados en el río Llobregat, que es el principal sistema fluvial que pasa por Barcelona. Esto quiere decir que pasan retroexcavadoras de manera de que aumenten la permeabilidad del lecho. Y eso hace que
se vaya infiltrando agua dulce en mayor proporción hacia el acuífero, aumentando su presión. Además de esto, hicieron balsas de infiltración y tal. Es un proceso que en países desarrollados ha tardado entre 40 y 60 años en poder combatirse. Entonces, realmente es un proceso muy largo, es muy caro también. Hacer pozos de barrera positiva, hacer dragados en los ríos, hacer balsas de infiltración, realmente es súper caro. Entonces, como que deberíamos comenzar a trabajar en cuidar los acuíferos costeros y no tener que hacer remediaciones en estos acuíferos, porque uno, tardan demasiado. Dos, la gente no puede esperar para tener agua de bebida. Y tres, es costoso. Eso, no sé si puede contestar tu pregunta, Sofía. Sí, ahí respondió. Bueno, acá Bien. había otra pregunta de Francisco Torres, que decía, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Tiene una duda, además del TER, ¿qué otro método geofísico se ocupa para estudiar los acuíferos costeros? Y si estos sirven para la utilización de los métodos gravimétricos o magnéticos. Bien, gracias Francisco por tu pregunta. En nuestra experiencia como oficina, lo que hemos utilizado son tomografía resistiva eléctrica, como lo vimos ahora, pero también hemos utilizado otros métodos como TEM o NanoTEM, básicamente métodos que nos hablen acerca de las propiedades geoeléctricas que tienen las rocas y las propiedades eléctricas que pueda tener el fluido que alojan. Es por eso que hemos utilizado solo métodos resistivos o métodos eléctricos, como se dicen. Métodos gravimétricos o magnéticos realmente no hemos utilizado. Sé que ahora, hace poco, se han estado probando nuevos métodos como el magneto telúrico, con buenos resultados, pero la verdad es que nosotros propiamente tal no lo hemos ocupado. Solamente hemos ocupado métodos eléctricos como TEM, NanoTEM o tomografía resistiva eléctrica. Hernán Alejandro tiene otra pregunta. Dice, hola Pedro, buenas tardes, excelente presentación. Me quedó súper claro el rol e importancia del hidrogeólogo para la gestión de recursos hídricos. Bueno, no era una pregunta. Muchas gracias, colega. Acá la profe Julieta tiene una pregunta. ¿Cuánto afecta el cambio climático? Excelente pregunta también, una pregunta extremadamente extensa, pero sí, el cambio climático lógicamente afecta a los acuíferos costeros, sobre todo por la relación que existe entre el agua dulce y el agua salada. Como hemos estado hablando, básicamente cómo funcionan estos sistemas es solo por presión. Entonces, mientras menor la presión del agua dulce, la interfaz salina lo que va a hacer es buscar un nuevo equilibrio continente adentro. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? ¿Qué es lo que pasa si es que hay menores precipitaciones? Si es que hay menores precipitaciones, los acuíferos no se pueden recargar de la misma manera, por lo que bajan su presión y la interfaz salina se mete hacia el continente. Por otro lado, si es que aumentan las temperaturas, una mayor cantidad de agua se va a evaporar hacia la atmósfera, por lo cual vamos a tener menos aguas disponibles para infiltración en estos sistemas. Y por último, el derretimiento el deshielo de los icebergs o de los polos, se piensa que van a aumentar el nivel del mar de manera considerable en los próximos años. Entonces, eso hace que el nivel del mar o que la presión del mar sea aún mayor. Y de esta forma, si es que tenemos mayor presión desde el agua salada, de nuevo la interfaz salina se va a mover hacia el continente de manera de encontrar un nuevo equilibrio. Y eso va a afectar muchísimo la disponibilidad de agua dulce en estos sectores. Entonces, se produce como un círculo vicioso. Disminuyen las precipitaciones, aumenta el calor, aumentan las temperaturas, se evapora más agua, hay menos agua disponible, por lo cual el fenómeno de la intrusión salina entra hacia el continente, pero por otro lado, la población y la presión antrópica sigue creciendo, sobre todo hacia las zonas costeras. Entonces, tenemos zonas en donde aumenta la demanda de agua para bebida, pero por otro lado, el recurso disminuye.
Entonces va a llegar un punto en donde ya no se va a sostener esta relación y vamos a tener que pensar en nuevas formas de abastecimiento para agua potable, tales como desalación o la búsqueda de aguas en acuíferos fracturados costeros. Francisco Torres tiene una pregunta. ¿Hasta qué distancia de la costa debe estar el acuífero para ser considerada un acuífero costero? Bien, sí, la verdad es que realmente no sé si es que hay algún parámetro, por lo menos de longitud, como para decir este acuífero es costero porque está a tantos kilómetros o a menos kilómetros. Básicamente, la denominación de acuífero costero se va a dar debido a este fenómeno de la intrusión salina. Entonces, si es que el acuífero está, bueno, está relativamente en la costa, pero está en contacto directo con el agua dulce, o con el agua salada, quiero decir, es que se produce este fenómeno. Entonces, desde mi experiencia, diría que se considera acuíferos costeros más que por la distancia que esté hacia la línea de costa, creo que es más por la dinámica que se produce entre estos dos fluidos de densidad variable. Bueno, Alex. Estoy, ¿Crees? estoy leyendo lo de Alexandra, sí. Sí, realmente existe un catastro, sí, realmente hay algunos acuíferos costeros que sí están relativamente estudiados, pero realmente no existe un seguimiento, no existe un diagnóstico a nivel nacional como que nos permita decir, oye, un 70% de nuestros acuíferos están salinizados y el resto no, o tampoco hay una forma de gestión integrada de los recursos hídricos en acuíferos costeros, lo cual realmente es una desventaja porque sí o sí va a ser un tema del que nos toque preocuparnos a futuro. O sea, si es que seguimos haciendo uso descontrolado en las zonas costeras del agua subterránea, después no nos va a quedar recursos y realmente va a ser un desafío que vamos a tener que asumir como humanidad, porque el agua es un elemento que es fundamental para la vida. No podemos vivir sin agua. Es por eso que si es que se nos acaba nuestra reserva, vamos a tener que encontrar de alguna forma eh, otra forma de abastecimiento, valga la redundancia. Entonces, realmente no existe este catastro general de las intrusiones salinas en Chile, pero sí es algo súper urgente, por lo menos diagnosticar en dónde estamos en relación a este tema. ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Podríamos estar mejor? Eso es algo que es un desafío, yo creo, para los futuros hidrogeólogos y para los hidrogeólogos y hidrogeólogas actuales. Es un desafío porque las zonas costeras, de alguna manera, tienen una población importante y necesitan hacer uso de esta agua subterránea porque el agua superficial es cada vez menos disponible. A mí me surgió una duda. eh, ¿Qué tan eficiente es la desalinización del agua de los proyectos mineros con respecto al agua normal? ¿Te refieres en términos de producción, por ejemplo, o qué tan eficiente desde el punto de vista si es que es bueno para el medio ambiente, si es que es malo para el medio ambiente? No, como en términos de producción, si existe como un cambio en los resultados, porque claramente debe haber algún cambio, pero este es como alto, bajo. Sí, realmente, o sea, directamente para la producción no es algo que sea mi especialidad como los procesos mineros, pero por lo que tengo entendido, y vuelvo a decir, no es mi tema de especialidad, el agua desalada, de alguna forma, igual tiene trazas de sal que de alguna forma podrían llegar a afectar el proceso de producción, como la flotación o lo que sea. Eh, hay mineras que directamente ocupan agua salada para sus procesos de producción. Y también, si bien no son tan eficientes como el uso de agua dulce de un acuífero, yo creo que es una alternativa importante a considerar debido a que si bien la gran parte del agua disponible en Chile se usa en la agroindustria, también una parte importante, por lo menos en la macro zona norte, eh, se utiliza para la minería. Entonces, si bien desde Chile central hacia el sur la minería no utiliza mucha agua, en el sector norte sí la utiliza. Entonces, eh,
en este sector, en la macrozona norte, realmente es muy escasa el agua y lo que deberíamos, como, como Estado quizá, eh, hacer es dejar el agua dulce de los acuíferos para bebida y luego, por otro lado, el agua de desalinización, utilizarla para procesos mineros, aun cuando no sea quizás tan eficiente como la de los acuíferos de agua dulce. Sí, gracias Gabriel por tu pregunta. Y claro, es necesario de todas maneras una ley de protección de estos reservorios porque no solo se utilizan para bebida o para diferentes actividades socioeconómicas, sino que también dan lugar a una biodiversidad importante, como es los sectores de los humedales, por ejemplo. Algo similar a lo que se aplica a los humedales. Los humedales, existen muchísimos humedales costeros y estos humedales costeros de alguna forma también se ven afectados por el fenómeno de intrusión salina. Entonces, de manera de proteger estas zonas, la biodiversidad, la flora, la fauna, y además con el objeto de poder sostener la explotación de estos acuíferos para agua de vida o lo que sea, claro que es necesario una ley de protección de estos reservorios. No sé si una ley de protección, pero claramente hace falta gestión en estos acuíferos, por lo menos una gestión integrada, en donde existan mesas de trabajo que participe la comunidad en las zonas costeras de Chile, sobre todo de Chile central. La gente se está quedando sin agua. Hay muchísima gente que no tiene agua directamente y tiene que abastecerse intermitentemente a través de camiones aljibe, y realmente no se les asegura el recurso hídrico, tanto ni en calidad como en cantidad. Entonces, claro, es necesario por lo menos hacer una gestión integrada de estas cuencas. ¿Cómo los protegemos? Sí, hay distintos indicadores, distintos índices que se pueden utilizar. La mayoría son hidrogeoquímicos en la costa. ¿Cuál es el problema? El problema es que básicamente para poder determinar o analizar estos diferentes índices de intrusión salina, lo que se requiere es hacer perforaciones. Entonces necesitamos piezómetros o pozos a lo largo de toda la línea de costa, en donde podamos tomar muestras sistemáticamente eh, e ir viendo de alguna forma si es que hay algún indicador de que el acuífero se está salinizando o si el acuífero está bien, pero necesariamente necesitamos por lo menos tener algún dato. Esto es muy caro. Más caro va a ser quedarnos sin agua, pero en la práctica también es caro. Yo creo que ese es el problema. Los elementos técnicos que se deben tomar en cuenta son básicamente los índices hidroquímicos. Sabemos que las aguas continentales tienen pocas cantidades de cloruro, tienen pocas cantidades de bromuro. Hay distintos elementos que abundan en el agua del mar y que no son abundantes en el agua continental. Es por eso que estos índices, la relación, por ejemplo, entre el bicarbonato y el cloruro, podría ser un elemento técnico que nos pueda ayudar a decir esta agua se está salinizando o no. Yo creo que ese sería el método. Hola Pedro, ¿cómo estás? Aquí Patricio. Hola, ¿qué tal, Patricio? Sí, te quería hacer una pregunta con respecto al del isótopo, como lo hiciste con la tabla de la curva meteórica del agua. Ajá. Sí, más que nada es que si ese análisis podía perder un poco o se podía haber afectado quizás según una escala muy, no sé si casi continental podría decir, de dónde lo hiciera, si es más al sur, la altitud es más alta, la altitud es más baja. Sí, sí, claro que sí. Como te digo, los efectos de la altitud y de la altura geográfica, la estacionalidad, la temperatura, la lluvia de cada lugar, realmente son muchos los parámetros que afectan a estas variaciones locales de esta línea meteórica mundial. Realmente lo correcto de hacer, si es que se tienen datos, es hacer una línea meteórica, pero local. En vez de utilizar la mundial, es utilizarla local, tomar la mayor cantidad de agua de lluvia en diferentes zonas aledañas a tu zona de estudio
y luego hacer un análisis isotópico y analizar cuál es la variación del delta deuterio y el delta oxígeno 18. Y de esa forma podríamos tener una línea meteórica un poco más precisa que la línea meteórica mundial. De todas maneras, a efectos prácticos, por lo menos para este estudio, no fue necesario hacerla debido a que la intrusión salina, tanto desde el punto de vista hidrogeoquímico, hidráulico, como isotópico, era más o menos evidente. Entonces, en zonas en donde no es tan evidente, es que se tienen que hacer estas líneas meteóricas locales, como por ejemplo en los desiertos o en las zonas donde hay balsas de relave. En estas zonas sí es más importante hacerlo. En esta zona no sé si tanto, porque eh, básicamente el agua que nosotros medimos, tanto hidrogeoquímicamente como isotópicamente, es agua que viene de una recarga y la trayectoria que tiene en el suelo, subterráneamente, es realmente muy corta, como para que se pueda evaporar o como para que pueda incorporar ciertos elementos. Ah, ok. No, muchas gracias por la explicación y de verdad muy buena charla, demasiado interesante. Vale, muchísimas gracias. Hernán Cabello tenía otra pregunta acá. Aquí la veo. ¿Hay algún ejemplo de algún lugar donde hayan empleado medidas correctivas de mediano a corto plazo para tratar de mitigar la elevada actividad humana, asumiendo que sí implementaron alguna red de monitoreo, como las mencionas, pozopesómetro? Bien, sí, un poco, bueno, yo creo que lo más mediano o corto plazo que me ha tocado ver ha sido esta remediación del acuífero del Delta del Llobregat en Barcelona, eh, en donde, claro, se utilizaron todas estas técnicas de recarga artificial. En algún momento, la crisis hídrica en el Delta del Llobregat fue tan importante que la gente tenía que suministrar, o sea, se le suministraba agua a la gente a través de barcos que venían con agua dulce desde otra parte del continente. Entonces, claro, ellos trataron de hacerlo al mediano o corto plazo con todas estas técnicas de recarga artificial y tal. Además de eso, claro, como tú dices, se implementaron redes de monitoreo hidrogeoquímico, como pozos, piezómetros, en donde se monitorea en tiempo real cuál es la conductividad eléctrica, por ejemplo, del agua subterránea. En tiempo real me refiero a que cada un minuto se está monitoreando esta conductividad eléctrica. Entonces, hay ciertos valores umbrales. Si yo considero que, qué sé yo, la conductividad eléctrica para el uso de agua para bebida tiene que estar en un rango entre, qué sé yo, entre 100 microsiemens partido centímetro y 2000. Entonces, voy generando estos valores umbrales. Entonces, cuando yo llego al 75%, por ejemplo, de la norma de agua potable del país en donde estemos, es que se debe activar este como plan de alerta temprana, en donde sabemos que se están salinizando los acuíferos, o por lo menos hay indicios de que la salinización aumenta en esta zona, y por lo cual tengo que de alguna forma reparar este daño. ¿Cómo? Con balsas de infiltración, con pozos de inyección o simplemente con la restricción de los bombeos en un acuífero. Eso también se puede hacer. En el caso de que se esté bombeando de manera descontrolada, deberíamos tener la capacidad de disminuir los caudales de explotación artificial a través de los pozos, de manera de que esta interfaz salina vuelva a encontrar un equilibrio, en el fondo se vuelve a equilibrar con el sistema y no empieza a avanzar hacia el continente nuevamente. Bueno, nuevamente muchas gracias, Pedro. Estuvo muy interesante la charla, muy buena. Es un tema súper interesante esto de la hidrogeología y más ahora que está tomando un peso súper importante. Así que bacán conocer un poco más a través de la charla que diste. Sí, bueno, yo quería darle las gracias a ustedes por darnos la oportunidad de presentar un poco qué es lo que hacemos en la oficina, un poco cuál es el trabajo que tienen los hidrogeólogas e hidrogeólogas, y un poco pensando en cuáles son los desafíos, pensando en los próximos 10, 20 años, cuáles son los desafíos que tenemos, por lo menos en materia de recursos hídricos costeros, por delante. La verdad es que vivimos una situación bien preocupante, en donde debemos ocuparnos hoy en día de lo que podría llegar a pasar
el futuro. Por lo cual estoy súper contento de poder haberle mostrado un poco de qué se trata esto, y en el caso de que tengan alguna duda o otra consulta, pueden escribirme a mi correo, el cual estoy poniendo en el chat. Así que eso, nada. Muchas gracias a todos y un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por el correo. Ahí lo vamos a guardar como centro alumno. Cualquier cosa. Perfecto. Muchísimas gracias. Luego te vamos a pedir la dirección para mandarte un presente a través de correo, probablemente. Ah, bien, genial. Sí, un pequeño engaño ahí. Para la charla. Genial, muchísimas gracias. Igual. Bien, bueno, entonces chao a todos. La charla del día de hoy y el ciclo de charlas. Que estén muy bien. Eso, gracias. Chao, chao.